TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Medios UDEC, una nueva semana que estamos junto a todos nuestros colegas periodistas de los diversos medios de la Corporación Universidad de Concepción. Voy a partir saludando a quien está más distante de nosotros físicamente. Bueno, todos estamos distanciados, pero él está en otra región. Francisco Martínez, ¿cómo te va desde Chillán? Hola Carlos, buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto, como siempre, acompañarlos este día viernes. Muchas gracias. La discusión presente, por supuesto, en este programa, al igual que la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Tabita Moreno, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, gracias. Espero que ustedes también estén muy bien y nuestras audiencias también. Muy buenas tardes a todas y a todos. Una nueva semana, Javier Cisterna, editor de noticias.udec.cl. Efectivamente, un saludo grande a todos quienes nos acompañan en el panel y también a quienes nos siguen a través de TVU. También está con nosotros la directora de la Radio Universidad de Concepción, Karen Candia. Hola, Karen. Hola, Galo. Muy buenas tardes a ti, por supuesto, a todos quienes nos ven y escuchan. Efectivamente, un gusto también estar aquí comentando la actualidad con ustedes. Hace un ratito destacamos el golpe noticioso del Diario Concepción hoy. Silvanio Mariani, editor general de este medio. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un privilegio estar aquí otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos mis compañeros que estamos trabajando desde la casa, cada semana un poquito más pelucón, pero bien. Un saludo a todos que nos escuchan. Van cambiando un poco las imágenes. Hugo Varela, jefe de prensa de TVU, ¿cómo estás? Hola, muy bien, saludos a todos. Más pelucones y más guatones también algunos. En la casa se come bien. Saludos a todos los colegas, esperamos hacer un aporte esta jornada de día viernes. Después de Medio UDEC viene Me Quedo en Casa y vamos a hablar con una nutricionista de cómo hacer un pan saludable. Así que ahí les dejo el chiquillos y chiquillas. Para partir esta semana tenemos un resumen semanal porque queremos destacar algunas noticias. Vamos a ver el siguiente BTR y luego vamos a comentar también las temáticas que abordaremos hoy en Medios UDEC. Durante esta semana, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió al retorno a clases de los estudiantes, reiterando que hasta el momento todavía no existe una fecha determinada para comenzar un regreso gradual de las clases presenciales, pese a que el presidente Sebastián Piñera afirmó que eso se llevaría a cabo durante el mes de mayo. Figueroa también entró en polémica, afirmando que al volver a clases, los niños no corren mayor riesgo en términos vitales. La Subsecretaría de Salud Pública lanzó una circular en la cual no recomienda el uso de túneles sanitizadores, ya que los productos empleados están diseñados para ser aplicados sobre superficies y no personas, teniendo características irritantes. Además, apuntó que la desinfección de personas no está regulada en la normativa sanitaria. Esto generó el enojo y la rebeldía de algunos alcaldes que amenazaron con seguir implementándolos. Preocupación causó el término de los cordones sanitarios para las comunas de Hualpén y San Pedro de la Paz, y también el término de las cuarentenas de Chillán y Chillán Viejo. El jefe de la Defensa Nacional para Ñuble anunció una serie de medidas que serán implementadas para reducir el riesgo de contagios por COVID-19 y serán controladas con rigurosidad por la fuerza militar y policial. El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, presentó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un informe en el que se detallan los mayores costos de implementación de los procesos formativos debido a la emergencia sanitaria y de los menores ingresos que percibirán este año los planteles, que se estiman en 146.000 millones de pesos. Resumen semanal que termina con esa información del Consejo de Rectores calculando, ¿cierto?, estos 140.000 millones en reducción de ingresos de los planteles este año. Estábamos revisando ahí imágenes, tenemos también imágenes de lo que fue esta audiencia ahí en la Comisión de Educación, Tabita, porque no solamente fue la presentación de esto, sino que también hubo propuestas. Acá se necesita de todos y todas para salir adelante.
Efectivamente, el rector Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, presentó este informe y hablaba justamente de los 140.000 millones de pesos en lo que se ha reducido el ingreso de las universidades pertenecientes al CRUCH, a consecuencia del estallido social que comenzó en octubre pasado primero, luego todo lo que sucedió entre diciembre y enero con el boicoteo a la PSU, y ahora en marzo con la crisis sanitaria producida por esta pandemia que afecta a Chile y que nos afecta a todos a nivel mundial. Estas situaciones han provocado estas pérdidas de ingresos principalmente porque han ingresado menos estudiantes a niveles de primer año. Estudiantes nuevos han ingresado menos que en otras ocasiones y además los estudiantes antiguos han presentado una menor matrícula, principalmente porque hay estudiantes que han decidido suspender o congelar estudios debido justamente a esta situación. De hecho, actualmente las universidades del CRUCH presentan una reducción del 10% en términos de matrículas a nivel nacional. Aún así, las universidades han estado todas volcadas a generar estrategias de ayuda a los estudiantes y han debido invertir, han debido trabajar para traspasar los programas de educación, para traspasar el proceso formativo de enseñanza-aprendizaje desde la modalidad presencial a la modalidad en línea, y eso ha significado contar con presupuestos contar con recursos que no estaban presupuestados en enero pasado. Han debido invertir, por ejemplo, en plataformas de educación a distancia, en licencias para software, en programas de capacitación para profesionales y para docentes. De hecho, la misma Universidad de Concepción acá mismo ha debido invertir cerca de 1.600 millones de pesos para toda esta tarea de transformar la educación presencial en un tiempo muy, muy breve en educación a distancia. Y junto con ello, todas las universidades han estado preocupadas de que todos los estudiantes accedan en igualdad de condiciones. Y eso ha significado trabajar para entregar a los estudiantes becas de conectividad y préstamos de equipamiento para que se puedan conectar. Acá en la Universidad de Concepción, por ejemplo, se están entregando becas de conectividad. Hoy día salió el tercer listado de beneficiados o de estudiantes beneficiados con esto, y en este minuto ya tenemos más de 3.600 estudiantes que han sido beneficiados por la beca de conectividad y a los cuales se está contactando uno a uno, porque ellos tienen sistemas distintos. Hay algunos que tienen chip y por lo tanto hay que enviarles un chip, o no tienen chip y por lo tanto hay que enviárselos. Otros tienen plan, pero hay que mejorar esos planes para que puedan conectarse a los sistemas de educación a distancia. Entonces es un proceso lento, pero ya hay más de 3.600 beneficiados. Y ayer cerró el proceso de postulación a equipamiento, a préstamo de equipamiento, préstamo de notebook específicamente, y ya la próxima semana deberían estar informándose los resultados. Justamente en esta preocupación, o sobre esta preocupación que han tenido las universidades de trabajar para que todos los estudiantes accedan de manera igualitaria, a esto se refirió ayer, en esta semana, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, y lo tenemos acá en imágenes para que los escuchemos. Las universidades que me corresponde con mucho honor representar como vicepresidente del Consejo Rector, todas han hecho un esfuerzo y todas dan cuenta en este informe de ese esfuerzo, porque ningún estudiante se vea impedido, en primer lugar, de acceder a la formación online, y luego también que ningún estudiante se vea expuesto a que no pueda continuar sus estudios, a que no pueda desarrollar este año académico. Justamente agregar, o quizás para finalizar este tema sobre el CRUCH y sobre la problemática de las universidades en términos de la disminución de los ingresos que han experimentado a nivel nacional, indicar cuáles fueron algunas de las medidas que propone el CRUCH a la Cámara de Diputados, al gobierno en sí. Ellos proponen evaluar, por ejemplo, la modificación de otros instrumentos de políticas públicas, como por ejemplo derogar el artículo 108 de la Ley 21.091 que trata sobre la pérdida de la gratuidad.
Ellos proponen el uso efectivo de los recursos excedentes del Fondo Solidario del Crédito Universitario, condonar, por ejemplo, el reintegro de los recursos de becas, y además proponen solicitar al Mineduc levantar un nuevo proceso de postulación a ayudas estudiantiles para este año. Y la verdad es que viendo todas estas propuestas se esperaría una respuesta positiva a las demandas, porque obviamente todas estas medidas ayudarían a las instituciones de educación superior, ciertamente, pero con ello se ayudaría a los estudiantes también a enfrentar esta grave crisis y a superar esta grave crisis que estamos viviendo como país y que se está viviendo en todo el mundo. Claro que sí, un tema muy relevante con el que queríamos comenzar y también es importante, antes de dar una opinión concluyente, que se analice este documento y que se pregunte a todos los involucrados efectivamente cuál es la realidad. Algo más vamos a estar detallando, ¿cierto?, en el próximo bloque en torno también a toda la ayuda, a todos los beneficios que nos has comentado, Tabita. Pero también en el programa del día de hoy queremos adelantarnos a un escenario que se ve bien complejo. Lo hemos estado abordando también nosotros acá en TVU y los diversos medios de la Corporación Universidad de Concepción, que tiene que ver, Francisco Martinich, con el invierno, con la contaminación y cómo esto se entrecruza además con la COVID-19. Es el tema que queremos partir también comentando junto a todos. Sí, Carlos, como anticipábamos el pasado viernes, justamente es un tema que se viene, que la verdad que coincide con el descenso de las temperaturas. Ya comenzaron las voces de alerta respecto del efecto que puede tener la contaminación del aire sobre la pandemia que nos afecta. La verdad que es un tema que no es discutible, no hay versiones contrapuestas o voces divididas respecto de este riesgo. La información es abundante y bastante categórica. Y es simplemente que la contaminación es un agravante que podría empeorar el estado de salud de las personas que padecen el COVID-19. Y sobre todo en aquellas poblaciones o comunidades que han estado expuestas, digamos, de manera prolongada, como es el caso, ¿no es cierto?, de las ciudades del centro-sur de Chile, que tienen como principal combustible de calefacción en invierno la biomasa. De modo que la advertencia justamente apunta a que habría un aumento de la vulnerabilidad de la población para experimentar los resultados, los síntomas más severos de la enfermedad. Ese es uno de los problemas. Y lo otro que es bastante novedoso es que, donde también ya hay bastante información, es que el material particulado fino, el que llamamos PM2.5, ¿no es cierto?, sería un vehículo muy favorable para la transmisión aérea del COVID-19. Eso también se ha documentado. Entiendo que uno de los colegas lo va a comentar más adelante, pero también hay bastante información respecto de eso. De modo que hay una combinación de factores, ¿no es cierto?, para el territorio de Ñuble, para el territorio de Biobío, y como digo, para desde Rancagua al sur, que coincide justamente con un proyecto de ley que se presentó hace pocos días de un grupo de diputados tendientes a suprimir el uso de leñas en las ciudades de Rancagua al sur. Una propuesta, bueno, que no es del tema a analizar, pero que parece bastante poco razonable, entendiendo que es la principal método de calefacción en los meses de invierno y es el más barato. No obstante, por la situación descrita, lo que parece imponerse es, ¿no es cierto?, también una mirada desde la política pública que pueda de alguna forma equilibrar, ¿no es cierto?, esta centralidad que tiene la leña en la matriz energética de las ciudades del sur de Chile y compensarla con, se habla de un subsidio a la energía eléctrica o también al gas natural. El tema está instalado y existe notable preocupación porque si el pic de enfermedades respiratorias por contaminación coincide con el pic de COVID-19, que justamente está previsto no para el mes de mayo, como señalaron en algún momento las autoridades, sino que para el mes de junio, el asunto sería muy complejo porque efectivamente estaríamos ante un riesgo inminente de colapso de los sistemas sanitarios.
Bueno, el coronavirus ha afectado en todas las aristas de nuestra vida, pero también ha golpeado al plan de descontaminación ambiental que costó tantos años, Hugo, de sacar adelante, que se está implementando ahora en el Gran Concepción. Cuéntanos un poco de qué significa eso, qué es lo que se va a estar regulando y cómo se ha tenido que adaptar este plan también a la contingencia. Sí, el Chillán ya lleva algunos años con el plan de descontaminación ambiental. Ahí Pancho nos podrá decir si fue o ha sido exitoso o menos exitoso. Nosotros llevamos poquito rato. El plan se publicó en el diario oficial en diciembre y este 1 de abril comenzó recién a operar en el Concepción Metropolitana. Recordemos que aquí son 10 comunas. El problema mayor acá es que hay incertidumbre. La incertidumbre ya la plantea Pancho Martinich, incertidumbre no en términos de si va a haber o no va a haber efectos, lo va a haber. El tema es a qué grado van a ser esos efectos, mezclar los altos grados de contaminación que evidentemente van a registrar los territorios del Concepción Metropolitano versus el COVID-19, versus además las enfermedades estacionales, va a ser muy, muy complejo. Lo que no sabemos es qué tan complejo finalmente va a ser o si va a colapsar o no el sistema de salud, que es lo que plantea Pancho. Hay que señalar que el plan para Concepción es a 10 años, yo creo que es muy laxo, creo que es muy largo el plan, pero el plan fue proyectado primero para zona de latencia. Luego hubo que hacer modificaciones porque mientras se estaba estudiando el plan, finalmente se declaró zona saturada de Gran Concepción. Hay una modificación. El plan estaba listo para salir, finalmente el gobierno lo retira y le hace sus propias modificaciones. Pero el plan siempre ha estado proyectado para una condición, comillas, normal de actividad. Vale decir, la gente trabajando, la gente moviéndose, y lo que tenemos ahora es un escenario distinto. Tenemos mucha gente en sus casas y por lo tanto entenderíamos que ahora con la baja de las temperaturas que ya se hace notar con este primer gran sistema frontal que tenemos, por lo menos aquí en la región del Biobío, la gente va a encender las estufas mucho más temprano, en la mañana, a mediodía, y habitualmente se hacía eso cuando llegaba la tarde-noche. Entonces va a haber más material particulado dando vuelta. Con el COVID va a ser mucho más complejo. Hay otro tema que quiero señalar brevemente y que es que probablemente, así me lo confirmó el Ceremi de Medio Ambiente, el plan de descontaminación de Concepción, que implica una inversión, lo tengo aquí anotado, de $236 millones en 10 años, va a sufrir el impacto de que muchos de los recursos se están pasando de un lado a otro. Hoy día la prioridad es la salud de las personas y la prioridad es el tema económico, ir en ayuda de las personas, por ejemplo, que no tienen empleo o lo perdieron. Ahí hay un montón de iniciativas, nosotros hemos comentado algunas como este plan de protección al empleo. Entonces, el gobierno está sacando plata de un lado y le está metiendo en otro lado. ¿Y de dónde van a sacar plata? Eventualmente del plan de contaminación ambiental, lo que perjudica evidentemente la ejecución de este plan. Entiendo, Galo, que hay una entrevista, un extracto de una entrevista que le hicimos al CDM de Medio Ambiente, no sé si la podemos presentar. Nos estamos poniendo bastante creativos producto de esta contingencia, porque efectivamente vamos a tener recortes sin duda. Hay que pensar de que el Estado de Chile tiene que financiar recambios de calefactores desde la región metropolitana hasta la región de Aysén. En todas las regiones tenemos ciudades con planes de contaminación atmosférica y son muchas las necesidades y pocos los recursos, sumado a no solamente al tema de la pandemia, sino que a las demandas sociales que tuvimos durante el año pasado, que también significan destinos de recursos hacia esas áreas, digamos, de desarrollo social y familia. El plan contempla varias cosas: recambio de estufas, cerca de 20.000 estufas en un plazo de 10 años, contempla una campaña comunicacional, contempla aumento de las fiscalizaciones, contempla subsidios para acondicionar viviendas para que eventualmente la gente gaste menos combustible o encienda menos estufas. ¿Qué parte finalmente de este plan es el que se va a ver perjudicado con el traspaso de recursos? Porque ya está más o menos claro que le van a quitar recursos al plan de contaminación ambiental de Concepción. No sabemos. Entonces ahí hay otra situación que hay que estudiar, porque efectivamente si este escenario de tormenta perfecta con un plan de contaminación ambiental implementado que no cumple lo que está pasando hoy con el COVID-19, con que le quiten recursos, con la baja de las temperaturas y mayor polución en el ambiente, va a ser muy complicado el invierno que viene, Carlos. Y esto es como una bola...
que han salido de universidades del mundo, en Alemania, en Estados Unidos, en torno a la relación que existe entre la COVID-19 y la contaminación ambiental, el tema se hace mucho más preocupante. La pregunta, ¿que me escuchan? Sí, estamos haciendo medio SUDEC a través de TVU en vivo y en directo con videollamada con nuestros colegas de los diversos medios de la Corporación Universidad de Concepción. Está Francisco Martinich en la ciudad de Chillán, director del diario La Discusión. También tenemos a Tabita Moreno, directora de comunicaciones de la Universidad de Concepción. Javier Cisterna, editor de noticias.udec.cl. También Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción. Silvanio Mariani, editor general del diario Concepción, y Hugo Varela, jefe de prensa de TVU. Ahí los vemos en pantalla. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, algunos sí, algunos más o menos. Bueno, son las pasadas que nos tiene Zoom y la tecnología. Hugo, tú que me escuchas, si puedes retomar ahí para que le demos también... le había dado el pase a Karen. Karen me escucha perfecto, ¿cierto? ¿Me puede hacer una seña, Karen? Vamos a retomar entonces de inmediato la imagen, pero ahí volví. Magia. Bien, Karen, mencionábamos el tema de los estudios de diversas universidades en torno a la relación de la contaminación ambiental y la COVID-19. Se agrava mucho más el asunto. Así es, Galo. Bueno, efectivamente, desde hace mucho tiempo ya existe literatura científica sólida que relaciona el aumento o este agravamiento de los casos de infecciones por virus cuando también la contaminación atmosférica es alta. Entonces, ciertamente, teniendo ya esa base en los últimos meses y últimas semanas, investigadores de distintas partes del mundo también han tratado de incluir esta nueva variable al tema COVID-19 precisamente. ¿Y qué pasa ahora en este nuevo contexto de pandemia a nivel mundial? Por supuesto, ciertamente los resultados no son alentadores, era algo que uno ya podía predecir a propósito de las investigaciones anteriores. En este caso puedo mencionar una investigación de Harvard que salió publicada hace algunos días, en la que precisamente ellos señalan que existe un aumento del 15% probablemente de la mortalidad relacionado también en este caso con la contaminación atmosférica, y de la mortalidad me refiero en este caso específico al tema COVID-19. Finalmente a lo que ellos llegan también en conclusión es que precisamente las personas que además ya han vivido en un entorno expuesto a contaminación atmosférica por años, ciertamente presentan ya probablemente algún deterioro a nivel pulmonar, lo que los haría, como señalaba en un comienzo hace un rato Francisco, los haría ser mucho más vulnerables tal vez al momento de adquirir esta enfermedad. Si es que se contagian de COVID, pudieran a lo mejor llegar a sufrir las consecuencias además más graves de esta enfermedad. Y es por eso que ellos finalmente lo que hacen es hacer un mapa precisamente de las zonas más críticas y se lo entregan a las autoridades, en este caso en Estados Unidos, por supuesto, de las zonas que ellos pudieron constatar, para que ellos tengan este insumo y puedan saber ya en qué zonas tal vez poder tomar otro tipo de medidas y poder adelantar y prevenir tal vez momentos en los que ellos saben que puede aumentar a lo mejor la afluencia o demanda de los sistemas de salud, etcétera, ya obviamente con la información sabida de cuáles son las zonas con mayor contaminación atmosférica. Por otra parte, también está un estudio que se dio a conocer esta semana en el que participan 2 investigadores de la Universidad de Concepción, de INCAR precisamente, más otro investigador nacional, donde ellos también, basándose en estudios anteriores, hacen una simulación de hasta dónde, por ejemplo, pudiera llegar las gotículas que uno emite en un estornudo. Y ellos demuestran que en esta simulación ellos la habían hecho principalmente para interiores, ahora la adaptan para zonas externas, estando en la calle, tomando diversos factores en consideración, como el viento, por ejemplo, en un día de hoy que encontramos que hay mucho viento en Concepción. Ellos llegan finalmente a la conclusión con esta investigación de que una gota puede ser expedida
casi a 11 metros, lo que es muchísima distancia. Recordemos que estas finalmente se pueden adherir al material particulado, lo que finalmente no sabemos cuál va a ser la distancia de transporte del virus a través de esa. Y eso también a lo mejor hace que tenga más sentido el por qué es tan importante el tema del distanciamiento social. Ahora estamos hablando de 1 metro, 2 metros, todos hemos bromeado con que debemos mantener nuestras distancias, pero cuando sabemos ya con evidencia de que efectivamente uno de nuestros estornudos puede alcanzar esa distancia, a lo mejor también es momento de replantearse las distancias que consideramos apropiadas en este contexto y por qué tal vez es importante considerar cuando se nos dice no salga a trotar, porque no importa que haya una persona 2-3 metros más adelante, si esa persona estornudó y yo voy después, efectivamente tomando en consideración los factores de contaminación atmosférica, el viento, etcétera, si es que él puso en el aire en circulación algún virus, no soy inmune de poder contagiarme. Así que yo creo que toda la investigación científica apunta y nos lleva a que no debemos relajarnos en cuanto a las medidas de distanciamiento social, por una parte, y que debemos aprovechar esta información que ya tenemos de los mismos planes de descontaminación que comentaba Hugo, información que ya sabemos cuáles son las zonas más contaminadas acá, entonces son las zonas en las que la población pudiera presentar a lo mejor consecuencias más graves en precisamente si es que se llegan a enfermar por COVID-19. Bueno, los seres humanos estamos sufriendo con el coronavirus, pero la flora, la fauna, el planeta Tierra, Javier, está teniendo un respiro, podríamos decir. Sí, bueno, esta semana se conmemoró y se celebró en muchos lugares del mundo el Día de la Tierra, ¿no? Lo que nos lleva a reflexionar en torno a la situación de emergencia climática y también de emergencia sanitaria a raíz de lo que es el COVID-19. Nosotros también esta semana en Noticias UDEC publicamos una nota en extenso, conversamos con distintos especialistas de la Universidad de Concepción y la titulamos COVID-19 y medio ambiente, ¿un descanso pasajero para nuestro planeta? Es una pregunta. La podemos dividir en dos, entonces vamos viendo primero lo que tiene que ver con el descanso, porque si una ventaja tuvo la cuarentena no solo en nuestro país, sino que en distintos lugares del mundo y principalmente en los pueblos más contaminantes, es que se redujo la actividad industrial y la actividad de transporte, que son de las más contaminantes. Tenemos algunos datos del Gran Concepción que son bastante ilustrativos de eso. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la reducción del flujo vehicular en algunos de los sectores más transitados del Gran Concepción, por ejemplo en calle Esmeralda entre Padre Hurtado y Pedro de Valdivia. El 6 de abril hubo un 40% menos de flujo vehicular respecto al lunes 2 de marzo. Pensamos de una semana para otra. El martes 7 de marzo hubo una disminución de un 42%, el martes 7 de abril, el 8 de abril un 46% y el 9 de abril un 52% menos. Entonces estamos hablando de una ciudad que estuvo funcionando a menos de media máquina en términos de lo que es transporte público durante varias semanas, lo que permitió que se generara menor material particulado, lo que tiene que ver con el transporte público. A ello también le podemos sumar lo que nos comenta el Ceremi de Medio Ambiente del Biobío, de que se redujo en alrededor de un 25% en la cantidad de emisiones diarias contaminantes en las semanas de cuarentena. Hablamos ya de hace algunas semanas atrás. Entonces, claro, efectivamente nuestro medio ambiente, que se resiente por la actividad humana, ha visto un ligero descanso a partir de lo que es la cuarentena. Esa es la cara amable de la cuarentena, si es que así lo podemos llamar. No obstante, hay otra cara, hay un lado B, que tiene que ver con la situación pasajera o de lo momentáneo, que es este veranito de San Juan para el medio ambiente, porque uno puede tender a pensar que una vez superada la emergencia, la actividad económica no... Ahora parece que se nos fue un poquito, Javier, a propósito de las conexiones y de todo, estamos en nuestros hogares, ¿cierto? Son cosas que teníamos también nosotros un tanto planificadas, presupuestadas, que podrían ocurrir. Pero todo bien con la señal de Tabita, de Hugo, Silvanio, Karen también. ¿Karen? Sí, perfecto. Y Francisco también. Es solamente Francisco. Bueno, Francisco estaba tocando ese tema que apoyábamos con imágenes que son realmente impresionantes, que ya hemos comentado acá, de respiro que está teniendo la Tierra, pero se estaba refiriendo también a las contaminaciones y dentro de eso un mal necesario, por decirlo de alguna manera, Silvanio, son los combustibles fósiles y particularmente el petróleo, en una semana del terror para el petróleo con precios, ¿cierto?, históricos, negativos. Sin embargo, se ha ido estabilizando, incluso algún conflicto bilateral entre países ha podido generar también que suba precisamente el precio. ¿Por qué el petróleo es tan importante en la economía mundial, Silvanio?
Bueno, alguna noticia buena tendría que traer esa pandemia. Esa es una de ellas. Hay otras, por supuesto, de eso vamos a seguir conversando. Dos efectos la pandemia nos trajo. Por un lado, menor contaminación, justamente por menor tráfico de personas. Comentaba Javier, una ciudad media máquina. Recordemos que los buques están también en puertos, muchísimos, los aviones, 90% en el suelo, y eso todo se refleja en una menor demanda de combustible. Y donde hay menor demanda y hay una sobreoferta, obviamente el precio cae, llegando hasta a valores negativos en el caso de Estados Unidos. Pero eso es solo para el mercado interno de Estados Unidos. El mercado externo que regula internacionalmente y el mercado en lo cual nosotros en Chile compramos petróleo no fue tanto, $18 más o menos. Bien, la pregunta es, ¿y eso se refleja cuando alguien de la audiencia va a la bencinera, va a llenar el estanque? ¿Por qué no se refleja? Bueno, una de las explicaciones es el tipo de cambio y el impuesto específico. Ojalá la autoridad cambie esa fórmula y pueda expresar en las bencinas la misma caída que ha tenido en el precio del crudo en el ámbito internacional. Chile compró en 2019 petróleo un 60% más caro de lo que puede comprar hoy. Comparativamente, sería el precio del petróleo, podríamos pagar hoy la benzina a 320 pesos y no 850 promedio, 93 octanos, 95 octanos. Hay fórmulas, se conversa, de hecho ya se interpeló el ministro para que se cambie la fórmula y se rebaje la benzina a lo menos algo más similar a esa caída del precio internacional. Obviamente el precio comenzó a subir, por ahí titulamos crece como espuma el precio del crudo en el ámbito internacional. Esperamos que se refleje en las estaciones de servicio y de eso depende de la autoridad y por supuesto está bajo presión para hacer caja, aprovechando esa diferencia de precio, hacer caja, por ejemplo, en ANAP. Bueno, fue la tensión entre Irán y Estados Unidos la que generó esta alza, ¿cierto?, en el tema del petróleo, que tuvo una semana, como tú decías, Silvani, muy, muy compleja. Dependemos todavía de aquello y hay que ver qué va a pasar con este efecto rebote que comentábamos, ¿cierto?, en torno a la reactivación económica y a todo lo que se ha dicho de la tierra, ¿cierto?, de este efecto positivo, lo mismo del petróleo. ¿Qué va a pasar cuando ya la economía nuevamente se vuelva pujante y venga esta especie de V, primero en caída y después despegamos de inmediato? Quizás se van a producir varios colapsos. Tenemos que hacer una pausa comercial en este programa de día viernes que estamos desarrollando el resumen semanal y análisis de las noticias junto a los medios de la Corporación Universidad de Concepción. Breve pausa y ya continuamos. Te invitamos a ingresar en la plataforma coronavirus.udec.cl. El portal ofrece gratuitamente un formulario de evaluación de riesgo COVID-19 y según la información que se proporcione, el sitio web arrojará a la persona una serie de recomendaciones. En caso de que el paciente registre contacto sospechoso, manifieste síntomas y pertenezca a alguno de los grupos de riesgo, la plataforma derivará a una teleconsulta con un profesional médico. Esta iniciativa es impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. El mundo está cambiando y nosotros también. Nuevos horarios de programación en vivo. Lunes a viernes al mediodía, TVU Noticias. Y a las 2 de la tarde, la comunidad del contenido. Información veraz y oportuna. Entretención y contenido. Somos TVU. El canal de televisión de la Universidad de Concepción.
Estamos de regreso por las pantallas de TVU junto a los medios de la Universidad de Concepción. Estamos con la directora de comunicaciones de la Universidad de Concepción, con también el diario Concepción, la radio Universidad de Concepción, la discusión y noticias.dec.cl, además de TVU. Javier, ahora te vemos, te escuchamos, todo bien, las conexiones, el tráfico está un poco intenso. Para cerrar tu idea en torno a lo que estaba señalando, este respiro a la tierra y esa gran nota que publicaron ustedes en noticias.dec.cl. Sí, es que al parecer tenemos frágil memoria y hemos olvidado que nuestro país no solo lideró las gestiones de la COP25, que se tuvo que trasladar a Madrid por efectos del estallido social y no se realizó en Cerrillos, en la región metropolitana. Seguimos liderando la discusión en torno a la emergencia climática hasta la COP26 de Edimburgo. Entonces, eso nos supone a nosotros una carga de responsabilidad en la materia. Entonces, hay que estar atentos, creo, también de lo que vaya a hacer nuestro país, no solo las potencias, ¿no? Porque la idea de estas cumbres es que países de otros sectores, del denominado tercer sector, también pueden empujar algunos temas. La COP25 es compleja porque necesita acuerdos unánimes, y si pensamos en lo que es China, Estados Unidos, por ejemplo, es bastante complicado. Entonces, hay una escena internacional que nos tiene que tener también súper atentos respecto a lo que vaya a suceder en la COP26 y también el rol que pueda jugar nuestro país. Eso es lo único que te quería apuntar. Oye, súper buen apunte, porque yo creo que todos nos olvidamos un poco de aquello y del rol importantísimo que tú señalas que debería tener nuestro país. Ahora, ¿qué nivel de prioridad pasó aquello y qué se está haciendo a nivel ministerial? Sería también interesante de poder analizar. Pero dentro de todo queremos destacar también la colaboración social. Planteamos nosotros una mirada un poco distinta a lo crítico y a todo lo negativo que escuchamos a diario, Karen, porque hay tremendos ejemplos, particularmente también acá en nuestra zona. Vamos a hablar de los ejemplos estudiantiles, académicos, de investigación, gubernamentales. Todos acá también pueden aportar para que nos cuidemos entre todos, pero también para que vayamos levantándonos. Sí, efectivamente, Galo, es muy importante, yo creo, a destacar ese punto. Existen organizaciones que desde el minuto cero de esta crisis han estado trabajando, se han unido, la colaboración es súper importante en este momento para efectivamente ir en ayuda de los grupos de mayor vulnerabilidad, de las áreas a lo mejor que han estado un poco más necesitadas en este momento. Hemos visto la campaña, por ejemplo, Chile Comparte, en la cual realmente tuvo una recepción por parte del público bastante buena, donde la idea era, a través de una cuenta bancaria, donar un poco de dinero para poder realizar canastas de alimentos y llevar a las zonas más vulnerables. Otra campaña, por ejemplo, de Fundación El Árbol, que está llevando adelante, que están ayudando ellos a los recicladores. Sabemos que en estos momentos, lamentablemente, toda la gente que vive de ese rubro, precisamente de lo que es el reciclaje, están muy afectados, no han podido, obviamente, realizar sus actividades de manera normal. Así que también ahí hay una campaña impulsada por Fundación El Árbol, sin contar además toda la colaboración que se ha dado por parte de las universidades, etcétera, grupos de investigación que se están uniendo para efectivamente ir aportando desde las diversas áreas que estamos viendo que se necesita en este momento apoyo para superar esta crisis. Pero por otra parte, ciertamente uno puede pensar, a lo mejor era esperable, porque estamos acostumbrados a ver a organizaciones como el Hogar de Cristo haciendo este tipo de actividades, etcétera. Pero a mí igual me han sorprendido y muy gratamente todas esas acciones de solidaridad individual que hemos visto actualmente a través de redes sociales, en distintos medios. Eso yo creo que es un punto muy importante de destacar cuando uno ve que psicólogos están a través de redes sociales ofreciendo gratuitamente su ayuda, dando sus números para que gente que se sienta en estos momentos deprimida debido a la situación de confinamiento, etcétera, y personas, madres que dicen, oiga, yo veo que usted está sufriendo con sus niños en la casa, no pueden, a lo mejor no saben cómo entretener o hacer actividades para su hijo, yo voy a hacer una guía, se la comparto, yo le comparto mi experiencia, los apoyo. Yo creo que ahí es un punto muy importante de destacar también de qué forma las individualidades se están haciendo presentes en este contexto, porque como decía, la colaboración ya de instituciones es algo a lo que estamos acostumbrados, pero este es un momento en que también salen a relucir todas esas acciones individuales que son las que finalmente yo creo nos van a sacar a la larga de esta crisis. Sí, es paradójico porque veníamos de un individualismo que nos estaba matando sin darnos cuenta y ahora son esos pequeños aportes, Hugo, los que tienen que cambiar la historia. Ya no vamos a hacer, ojalá, yo sé que tú tienes también una visión ahí muy crítica, una sociedad tan individualista y consumista. ¿Marcará esto un antes y un después en la historia de la humanidad?
Uy, es una gran pregunta. No sé cómo vamos a volver una vez que termine todo el COVID-19. Si vamos a hacerlo igual de consumistas que éramos antes de esto, si vamos a cuidar nuestro medio ambiente igual como lo hacíamos antes, o sea, mal, o la verdad es que no sabemos cómo vamos a retornar. Aparte de los ejemplos individuales que ya Karin mencionó varios, donde está la gente que hacía mascarilla en sus propias casas, digamos, y que las colocaba en el portón de su puerta, y la gente que pasaba por ahí tomaba una mascarilla, me parece que eso pasó en Lorenzo Arena, o el señor que regalaba su pan en la comuna de Penco. También he sabido casos de arrendatarios que una vez que han comprobado que las personas que le arrendaban su domicilio, por ejemplo, quedaban cesantes, sencillamente le condonaban la deuda. Aparte de esos casos, yo quisiera destacar en particular lo que pasa con el banco de sangre. Nosotros en TV hicimos una nota el 20 de marzo, cuando esto estaba partiendo, y ya notábamos que había una disminución, no tan importante, pero ya había una disminución en el caso de donantes de sangre, precisamente porque las personas no salían de sus domicilios y sentían algún riesgo de ir a donar sangre porque si no estaban tomadas las medidas de precaución y qué sé yo, todo eso. Hoy día ya estamos terminando abril y esa curva de falta de donantes de sangre se ha ido acentuando. Estamos, es cierto, porque hace poquitos días volvimos a reportear el tema y se nos dijo que los bancos de sangre estaban adoptando todas las medidas de seguridad necesarias. Y esta puede ser una salida con mucho sentido, como lo comentábamos ayer en Pauta, una salida con sentido. Si pueden ustedes donar sangre, hágalo. Incluso hay una iniciativa que va un poquito más allá, esta de que pacientes que se han recuperado, en la región del Biobío tenemos un 66% de los pacientes contagiados por COVID que se han recuperado, y esos pacientes que se han recuperado pueden ir a donar sangre. Esa sangre es especial porque tiene los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad. Existe esa posibilidad de que se le saque la sangre a esa persona que se ha recuperado del COVID-19 y esa sangre puede eventualmente inyectarse a pacientes que están complicados. Así lo han dicho varios especialistas y podría ser una muy buena salida. Eso sería colaborar directamente a las personas que están enfermas de COVID-19, Galo. Sí, Francisco, ¿cómo ves tú todo lo que estamos comentando? Quizás alguien puede decir, bueno, como nosotros a veces los jóvenes decimos, nos estamos yendo un poco en la profunda, o más filosófico, pero esto de verdad que ha hecho replantearnos tantas cosas. Nuestras rutinas han sido explotadas, nuestras vidas familiares cambiaron, nuestras vidas laborales también han tenido que adaptarse. ¿Cuál es tu mirada en torno a todo esto? Sí, tenemos muteado a Francisco ahí. A ver si yo le puedo reiniciar o el mismo. Perfecto. Ahí sí, es bastante interesante y me parece motivador advertir cómo en una pandemia donde la mayor atención está sobre los aspectos sanitarios y también sobre los aspectos económicos como una derivada importante, ¿no es cierto?, de la crisis. También desde las ciencias sociales se está haciendo un análisis, se está generando un relato que motiva a cambiar, a revalorizar, ¿no es cierto?, ciertos aspectos de la vida humana, y allí aparece, creo yo, algunos elementos que son, que remecen bastante y tienen que ver con la toma de conciencia, yo creo, de la vulnerabilidad de la vida humana, ¿no? Que produce justamente estar enfrentados a una pandemia y verse expuestos a una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Entonces, siguiendo un poco la reflexión que he estado leyendo algunos filósofos, incluso en el portal de la universidad se publicó un trabajo interesante, es justamente en la comprensión de esta vulnerabilidad, de mi vulnerabilidad, es cuando yo también, descubro la vulnerabilidad de los demás. Y a partir de eso voy de alguna forma resolviendo temas que han sido complejos en nuestra sociedad, como la discriminación, como la falta de tolerancia, ¿verdad? Porque al final nos igualamos en la vulnerabilidad, ¿sí? Hay otros niveles de análisis, ciertamente, desde las ciencias sociales, pero yo me quedo con este que me parece muy interesante porque releva de alguna forma la necesidad de un cambio de estilo de vida y de poner nuevamente en el centro a la persona, y de inocular, utilizando, ¿no es cierto?, una palabra tan de moda por estos días, solidaridad a nuestras relaciones. Hoy nos piden distanciamiento,
pero es un distanciamiento físico, no es social. Creo que la pandemia nos ha demostrado que vivimos entrelazados y que en la medida en que nos preocupamos por nosotros mismos, también nos estamos preocupando por los demás. Que lo que significa vivir, ¿no es cierto? Lo que significa, por ejemplo, pagar nuestros servicios. Si no pagamos nuestros servicios, dejamos a alguien más necesitado, probablemente sin empleo. Si acaparamos, también estamos dañando a otra persona y probablemente también aumentemos el ratio de contagio justamente por los efectos que aquello produce. Si salimos, bueno, lo más básico, podemos contagiar a los demás. Entonces, creo que hay ahí se remecen las conciencias un poco de nuestra sociedad en términos de revalorizar la solidaridad, no solamente en las relaciones humanas, diría yo, sino que también como un valor presente en todos los ámbitos del quehacer de la sociedad. Entonces podríamos también deducir o concluir que con un poquito más de solidaridad los sistemas sanitarios también funcionan mejor. Y ese es un dato objetivo. Los países que mejor han abordado la pandemia son aquellos que tienen sistemas públicos de salud más robustos, ¿verdad? Entonces, creo que esto da para mucho, pero creo que desde la reflexión individual también se puede extrapolar conclusiones generales para la sociedad y que ojalá permeen también a la política pública y a aquellos que toman decisiones. Bueno, dentro de la colaboración social también, Tabita, aparece la academia, la investigación y ocupando la palabra que mencionaba Francisco de revalorizar, acá la ciencia también debería ser una de las grandes ganadoras, o sea, todo el trabajo que se está haciendo en algún momento, ¿cierto?, tiene que ocupar ese lugar que se merece. Cuéntanos también un poco en torno a esas experiencias. Así es, de hecho, en esto de preocuparse por el otro, preocuparse por la ciudadanía, preocuparse por los demás, las universidades han actuado rápidamente en la búsqueda de soluciones frente a esta crisis sanitaria. De hecho, hoy podemos ver muchísimas iniciativas a nivel de la Universidad de Concepción, por ejemplo, y en vinculación con otras universidades, como decía Karen hace un rato. Hay distintos académicos, académicas de todas las facultades de la universidad, trabajando y poniendo su expertise, poniendo su tiempo, disponiendo del desarrollo investigativo en pro y para ir en ayuda de las personas y de la comunidad y ir en ayuda también de los servicios de salud acá locales, por ejemplo. Estas iniciativas en el caso de la Universidad de Concepción son muchas. Obviamente no voy a mencionar todas las iniciativas en este espacio en honor al tiempo, pero decir, por ejemplo, que las iniciativas están catalogadas de acuerdo a sus líneas de desarrollo, y en ese sentido hay líneas de desarrollo en cuanto a laboratorios para detección de COVID-19, hay líneas de desarrollo de equipamiento y de dispositivos, de productos farmacéuticos, hay análisis de datos para tomar decisiones y ayudar a los servicios de salud, por ejemplo, a tomar decisiones más correctas en medio de esta crisis, que se necesita tanto tener buena información en estos tiempos de incertidumbre. Hay asesoría y ayuda desde el área social para problemas de salud mental y el impacto social que significa la crisis. Y hay capacitación también, por ejemplo, para pymes, para pequeños empresarios, capacitación en línea desde la universidad para ayudarles también con esas microempresas o esos negocios o emprendimientos que tienen. Entonces yo podría nombrar algunos ejemplos en las facultades de farmacia, de medicina, de ciencias biológicas, colaboran a través de laboratorios de virología con exámenes justamente para la detección de COVID-19, y estos laboratorios están contribuyendo con los servicios de salud de la zona, específicamente con el Servicio de Salud de Concepción. Destacable también es la iniciativa de coronavirus.udec.cl, que es una plataforma que permite realizar evaluaciones y consulta médica a distancia. Es impulsada por la unidad de telemedicina de la Facultad de Medicina y realiza estas consultas a partir del trabajo de muchísimos médicos que están entregando su tiempo voluntariamente para evaluar a personas que sospechen de estar contagiadas de coronavirus. En temas de salud mental, por ejemplo, hay iniciativas que apoyan para una parentalidad positiva en tiempos del COVID o aspectos comunicacionales en medio de esta situación o esta crisis, las consecuencias psicológicas que tiene esta crisis para
todas las personas, todos estamos expuestos. Uno de ustedes ya lo decía previamente, han cambiado nuestras rutinas de trabajo, estamos combinando, además estamos en un mismo ambiente, combinando el trabajo con nuestros quehaceres domésticos, entonces eso impregna o involucra una mayor presión para cada uno de nosotros. Entonces, y las universidades, y específicamente la Universidad de Concepción, ha buscado los mecanismos y las formas de ayudar a la comunidad en ese sentido. Hay iniciativas también que involucran, como les decía previamente, el análisis de datos, y ahí está, por ejemplo, la caracterización de zonas de riesgo en Ñuble, que ha sido una de las zonas más críticas desde que comenzó o llegó el virus a Chile, y estos análisis ayudan a los especialistas, a la gente del Servicio de Salud a tomar decisiones y tomar precauciones en determinados casos. Hay modelos de propagación del virus, y eso también permite o ayuda a los especialistas a trabajar mejor y para tratar de controlar esta epidemia, controlar de qué manera se esparce o se difunde el contagio. Además, profesores de ingeniería desarrollaron una herramienta computacional que simula escenarios de uso de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Regional de Concepción, y esto es tremendamente útil porque permite proyectar de qué manera el nivel de demanda puede aumentar dependiendo del número de contagios, pero también dependiendo de otras características que se estén dando en la zona. Por ejemplo, si aumentan los números de personas que están contagiadas con influenza, que tienen otros factores de riesgo, otras enfermedades. Entonces cruzan datos para tener una proyección más real y poder tomar decisiones más acertadas. Y así podríamos seguir, hay múltiples ejemplos, hay ejemplos de desarrollo de equipamiento y de dispositivos, por ejemplo, el diseño y fabricación de ventilador mecánico, y también de partes o de piezas que permitan conectar a 2 personas a un mismo ventilador mecánico, para optimizar los recursos, justamente, los recursos que en esta situación son escasos, porque se aumenta la cantidad de pacientes, los recursos médicos son escasos. Entonces, las universidades, no solo la Universidad de Concepción, las universidades en general han estado abocadas a generar soluciones que permitan ayudar a la comunidad. Bueno, un tremendo resumen ahí, como decía Tabita, por tiempo, no podemos señalarlas todas, Javier, pero sí queremos señalar también lo que han hecho los estudiantes, piedra también angular en este trabajo de desarrollo, ¿cierto?, que tienen las comunidades universitarias, y ahí también hay algunos casos que nos gustaría que nos contara. Sí, Tabita hacía el resumen, ¿no? Si es que se puede hacer una síntesis del aporte de la Universidad de Concepción estas últimas semanas. Hay un ejemplo, un caso que para nosotros es súper ilustrativo de lo que ha sido el afrontamiento de la disyuntiva dentro de la Universidad de Concepción. Se trata de un estudiante de Ingeniería Civil Industrial de nuestra casa de estudios que había postulado en su momento a la beca de conectividad que está orientada a personas con dificultad de conexión a Internet o también con dificultades económicas, ¿no? Esta persona postula a esa beca, resulta adjudicatario del beneficio, no obstante en el intertanto logra resolver su situación de conectividad. Este estudiante se comunica con nosotros, pide mantener su nombre bajo anonimato, pero nos cuenta el caso. Él renuncia a su beca finalmente para cedérsela a otra persona que la necesite más. Y eso es bien relevante porque si bien la Universidad de Concepción ha desarrollado una serie también de mecanismos de encuesta para conocer la realidad de los estudiantes, uno puede tender a pensar de que más de alguno se puede ver en la tentación de postular a algo que no corresponda o frente a alguna urgencia que no sea tan alta. Este no ha sido el caso al interior de la universidad, si bien no se ha hablado de cantidad de becas, por lo mismo se están analizando los casos, no son números, son personas, y los estudiantes han sido extremadamente responsables a la hora de postular, al punto de que algunos que han resuelto en el camino su problema de conectividad, tal como sucedió con este estudiante, han renunciado al beneficio. Y este no es el único caso, solo un ejemplo, han sucedido otros dentro de lo que tiene que ver con la plana estudiantil y la solidaridad entre pares, que es algo que nosotros esperemos que se quede luego del COVID-19. Si hay algo que se tiene que quedar luego de esta emergencia sanitaria, son los aprendizajes, y es lo bueno que ha salido de...
Sí, la idea era encender ahí la chispa de todo esto, porque queremos entregar ese mensaje también para despedir este programa. ¿Cuántas personas de los que nos están mirando están dispuestas a donar una beca, a entregar o regalar una mascarilla, a un producto, ¿cierto?, en el supermercado que se está agotando, o en el negocio de barrio, o a donar sangre? Hay tantas cosas que podríamos decir, pero también queríamos terminar de una manera reflexiva el día de hoy. Nos queda algún minutito, yo no sé si alguien quiere añadir algo. Silvanio, también, por favor. Claro, como comentábamos, hay buenas noticias tras la pandemia y una de ellas es la colaboración, la cooperación. Y me acordaba de la cooperación entre ciudades. ¿Qué mejor que las ciudades piensen en una solución global a partir de lo local? Hay muchos ejemplos hoy de ciudades que están cooperando, que están colaborando para encontrar soluciones, para imponer medidas restrictivas, cuarentenas, cordón sanitario, en fin. Ejemplos desde Milán, París, que se asocian acá, La Paz con Lima en Perú, y una infinidad de ejemplos que no vale la pena mencionar, pero sí. Y yo fui a buscar a la fecha porque no me acordaba. ¿Cuándo fue que nosotros en Concepción hicimos la firma del hermanamiento con Wuhan? Es decir, la comuna donde partió el brote mundial. Fue en 2014, allá mismo en la provincia de Hubei. Es decir, probablemente tenemos alguna posibilidad de colaborar y cooperar justamente con la comuna donde se generó la pandemia. Ojalá así sea. Y si de ser así, probablemente vamos a tener soluciones y beneficios mucho más que para solucionar este brote pandémico. Yo no sé cuánta gente de la que nos está mirando sabía efectivamente que Concepción y Wuhan son ciudades hermanas, o sea, la ciudad donde partió todo esto del coronavirus y la capital de la región del Biobío tienen también ahí un acuerdo de solidaridad. Les queremos agradecer, por supuesto, a todos nuestros periodistas que nos han acompañado el día de hoy, todos y todas, y también agradecerle a toda la gente que nos ve a través de tv.cl, de Facebook Live, de todas las diversas señales. Enviarle un saludo a la gente que nos ve desde el exterior. Esta semana transmitimos conciertos de bienvenida a la generación 2020, incluso desde Francia, desde Alemania llegaron mensajes. TVU y sus exalumnos están ahí también muy conectados a propósito de esta época. Para terminar, queremos destacar el papel digital de los diarios que están acá en la Corporación Universidad de Concepción. Francisco, haz tú mismo la invitación a la discusión.cl. Sí, a seguirnos. Nosotros, obviamente, como habíamos comentado en ediciones anteriores, bajamos la circulación del papel por un tema de seguridad de nuestros colaboradores y de nuestras redes de distribución, pero hemos seguido construyendo, ¿no es cierto?, una edición de papel digital con un formato que permite además incluir videos, audios, galerías de imágenes, lo que hace de la visita, ¿no es cierto?, al diario una experiencia más interactiva, más completa, digamos, particularmente en estas circunstancias. Claro que sí. Muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes. Silvanio, diarioconcepción.cl. Así es, diarioconcepción.cl se puede encontrar información de todas las áreas del acontecer regional, como también nacional e internacional, y también opinión. Tenemos una parrilla de columnistas fijos bastante grande y la invitación queda que continúen prefiriendo la preferencia a Diario Concepción, y ahí también están los enlaces para los otros medios de la Corporación Universidad de Concepción. Muchísimas gracias. Gracias, Silvanio, muy obrigado. Un gran saludo para ti también. Se están riendo acá, Hugo Varela, muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias. Espero haber sido un aporte. tvu.cl, por supuesto, ahí está con toda la información. Ahí hay, por ejemplo, información de la voltereta de la Seremia de Salud, que ahora permite usar los túneles sanitarios. Está el tema de la renuncia de la gobernadora de Arauco. Y hay un dato muy interesante sobre el ingreso familiar de emergencia. Si ingresa a tvu.cl va a poder conocer cómo actualizar este registro social de hogar importante para acceder a beneficios.
Gracias, Hugo, y gracias también a Javier Cisterna. Gracias, Galo. Para el próximo viernes vamos a arreglar el internet, así que tengan cuidado a todas las personas que nos están siguiendo a través de las pantallas de TVU Noticias UDEC. La invitación es abierta a visitar y a conocer todas las informaciones de la Universidad de Concepción. No hay problema, Javier, muchísimas gracias. Karen, también agradecido de tu participación, tu gran aporte el día de hoy. Muchas gracias, Galo. Como siempre, un gusto poder estar acá y solo recordar a quienes nos escuchan y ven que a lo mejor uno de los actos más sencillos de solidaridad que podemos ejercer en este momento es quedarnos en casa, porque si uno se cuida, nos cuidamos todos. Oye, a propósito que lo dijiste, estamos en vivo ahora, pero pueden escuchar también el programa en la Radio Universidad de Concepción. Por supuesto, hoy también desde las 19 horas va a estar transmitiéndose este programa nuevamente, así que ahí nos pueden escuchar. Francisco, en Chillán, en la discusión también. Mañana a las 19 horas en Radio La Discusión 94.7. Perfecto. Tabita, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, a todo el panel y gracias a las personas que nos están viendo a través de las pantallas de TVU. Claro que sí. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Esta noche retransmisión a las 21 horas y como decíamos también en las radios La Discusión y Radio Universidad de Concepción. Nos despedimos una nueva semana. Muchas gracias a todos los medios de la Corporación Universidad de Concepción. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.